Arizona Diamondbacks vs Cincinnati Reds, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Diamondbacks en Reds. Tyler Gilbert será el lanzador principal para Arizona. Gilbert ha tenido 3 apariciones en el año con una efectividad de 1.81 WHIP de 0.60. Lanzó 54 entradas en AAA este año con una efectividad de 5.67 y un WHIP de 1.39, ponchando a 65 en 54 entradas. Luke Weaver iniciará por Cincinnati. Weaver ha tenido 16 aperturas en 2023 con una efectividad de 7.22 y un WHIP de 1.63. El veterano lanzador derecho poncha al 18.4% de los bateadores con un 6.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 35.8% con 2.25 jonrones permitidos por 9 entradas. Después de perder los primeros 2 juegos de esta serie, los Diamondbacks han perdido 7 de 9. Los números de ligas menores de Gilbert son alarmantes, al igual que el bullpen de Arizona que tiene una efectividad de 7.64 en los últimos 10 juegos. Apuesta por Cincinnati -110. Atlanta Braves vs Milwaukee Brewers, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Braves en Brewers, Bryce Elder será el lanzador para Atlanta. Elder en 19 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.31 y un WHIP de 1.24. El lanzador derecho de segundo año poncha al 18.6% de los bateadores con un 7.7% de bases por bolas. Los roletazos representan el 54.3% con 0.91 jonrones permitidos por 9 entradas. Julio Teherán iniciará por Milwaukee. Teherán ha tenido 9 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.01 y un WHIP de 1.10. El veterano poncha al 16.8% de los bateadores con un 5.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 42.1% con 1.39 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus últimas 2 aperturas, Elder ha permitido 14 carreras en 6 entradas. Teherán ha sido castigado con 17 carreras en 16 y un tercio entradas. Los Braves tienen una marca de 46-33 en partidos con línea de carrera de -110 o más alta en esta temporada. En los últimos 7 juegos, promedian 6.3 carreras por juego. Los Brewers anotan 4.6 carreras por juego contra lanzadores derechos. Apuesta por el sobre entre Atlanta y Milwaukee, over 9.5. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Orioles en Rays, Tyler Wells iniciará por Baltimore. Wells en 19 apariciones tiene una efectividad de 3.54 con un WHIP de 0.98. El lanzador derecho del tercer año poncha al 25% de los bateadores con un 6.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 31.8% con 1.86 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.75 sugiere un aumento en su efectividad basado en su rendimiento. Tash Bradley iniciará por Tampa Bay. Bradley ha tenido 14 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.29 y un WHIP de 1.39. El derecho tiene una tasa de ponches elite del 30.6% con un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 35.8% con 1.63 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.94 indica una posible disminución en su efectividad basado en sus números. Bradley tiene una efectividad de 5.96 en casa. En sus últimas 4 aperturas ha permitido 18 carreras limpias en 17 y un tercio entradas. En los últimos 7 juegos, los Rays promedian solo 3.2 carreras por juego. Con los Orioles ganando 2 de 3 en esta serie, Tampa Bay ha perdido 13 de 17. Apuesta por Baltimore +1-2-0. Chicago White Sox vs Minnesota Twins, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. White Sox en Twins, Lucas Giolito será el lanzador para Chicago. Giolito en 20 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.96 y un WHIP de 1.20. El lanzador derecho de 8 años poncha al 25.2% de los bateadores con un 8.1% de bases por bolas. Los roletazos representan el 34.7% con 1.55 jonrones permitidos por 9 entradas. Bailey Ober iniciará por Minnesota. Ober ha tenido 15 aperturas en el año con una efectividad de 2.74 y un WHIP de 0.98.
El lanzador derecho poncha al 24.3% de los bateadores con un 5.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 31.6% con 0.91 jonrones permitidos por 9 entradas. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Twins han ganado 6 de 8. Giolito ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus 5 aperturas. Ha lanzado bien contra los Twins este año permitiendo 2 carreras limpias en 13 entradas. Over lanzó bien contra Chicago la temporada pasada permitiendo 3 carreras en 17 y un tercio entradas. El bullpen de los Twins ha estado bien en casa. Apuesta por el bajo entre Chicago y Minnesota, under 8.5. Colorado Rockies vs Miami Marlins, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Rockies en Marlins, Connor Seabold será el abridor principal para Colorado. Seabold en 20 apariciones en la campaña tiene una efectividad de 7.18 con un whip de 1.57. El lanzador derecho poncha al 16.1% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Los roletazos representan el 32.3% con 2.11 jonrones permitidos por 9 entradas. Jesús Luzardo iniciará por Miami. Luzardo ha tenido 20 aperturas en el año con una efectividad de 3.34 y un whip de 1.16. El lanzador zurdo poncha al 28.3% de los bateadores con un 6.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 42.5% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Luzardo ha permitido 4 carreras limpias en sus últimas 5 aperturas trabajando 29 y 2 tercios entradas. Seabold es difícil de respaldar. Los Marlins tienen una marca de 12-5 en la línea de carrera en casa, favorecidos por más 1.35 y menos 190 con una ventaja de 1.5 carreras. Apuesta por Miami en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 130. Houston Astros vs Oakland Athletics, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Astros en Athletics, Hunter Brown será el lanzador para Houston. Brown en 18 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 4.26 y un whip de 1.32. El lanzador derecho de segundo año poncha al 28.2% de los bateadores con un 7.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 54.4% con 1.00 jonrones permitidos por 9 entradas. Luis Medina iniciará por Oakland. Medina ha tenido 13 apariciones en la campaña con una efectividad de 5.79 y un whip de 1.53. El lanzador derecho novato poncha al 22% de los bateadores con un 11.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 46.4% con 1.52 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene una tasa de 17.2% de jonrones permitidos por bolas bateadas al aire. Después de los primeros 3 juegos de esta serie, los Astros han ganado 9 de 10 contra Oakland, con 7 de esas victorias por 2 carreras o más. Brown en sus 2 aperturas contra Oakland de esta temporada permitió 3 carreras limpias con 19 ponches en 13 entradas. El bullpen de los Athletics detrás de Medina tiene una efectividad de 5.61, que es 2 carreras más alta que la de los Astros. Apuesta por Houston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 130. Kansas City Royals vs New York Yankees, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Reales en Yankees, Jordan Lyles iniciará por Kansas City. Lyles en 18 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 6.05 con un whip de 1.26. El veterano logra un 16.8% de ponches con un 7.1% de bases por bolas. Los roletazos representan el 33.4% con 1.75 jonrones permitidos por 9 entradas. Luis Severino iniciará por Nueva York. Severino ha tenido 10 aperturas con una efectividad de 6.66 y un whip de 1.77. El lanzador derecho poncha al 17.2% de los bateadores con un 9.4% de bases por bolas. Los roletazos representan el 38.3% con 2.22 jonrones permitidos por 9 entradas. En las últimas 2 aperturas, Lyles ha permitido una carrera limpia en 11 entradas. En las últimas 3 aperturas, Severino ha permitido 17 carreras en 12 y 2 tercios entradas. Nueva York batea 205 en los últimos 7 juegos. Apuesta por Kansas City más 1.70. Los Ángeles Dodgers vs Texas Rangers, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Dodgers en Rangers,
Emmett Sheehan será el lanzador para Los Ángeles. Sheehan en 5 aperturas tiene una efectividad de 4.91 y un whip de 1.17. El lanzador derecho novato poncha al 17.1% de los bateadores con un 10.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 36.8% con 1.40 jonrones permitidos por 9 entradas. Martín Pérez iniciará por Texas. Pérez ha tenido 18 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.84 y un whip de 1.50. El lanzador zurdo de 12 años poncha al 14.6% de los bateadores con un 8.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 41.6% con 1.58 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus últimas 2 aperturas, Sheehan ha permitido 9 carreras limpias con 7 bases por bolas y 2 jonrones en 8 2/3 entradas. Pérez en sus últimas 2 aperturas ha permitido 9 carreras con 6 bases por bolas y 4 jonrones en 6 1/3 entradas. Los Ángeles tiene un récord de 21-10 en juegos con línea de carrera de 10 o más enfrentando a equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o superior en esta temporada. Los Ángeles tiene un récord de 11-2 en juegos con línea de carrera de 10 o más enfrentando a equipos que superan a sus oponentes por una carrera o más por juego en la temporada. Texas tiene un récord de 18-9 en juegos con línea de carrera de 10 o más enfrentando a equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o superior. Apuesta por el sobre entre Los Ángeles y Texas, over 10. New York Mets vs Boston Red Sox, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Mets en Red Sox, Carlos Carrasco será el lanzador para Nueva York. Carrasco ha tenido 13 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.35 y un whip de 1.45. El veterano poncha al 16.6% de los bateadores con un 10% de bases por bolas. Los roletazos representan el 47.8% con 1.78 jonrones permitidos por 9 entradas. Nick Pivetta será el lanzador principal para Boston. Pivetta apareció en 23 juegos con una efectividad de 4.44 y un whip de 1.21. El abridor de 7 años poncha al 29.5% de los bateadores con un 10.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 32.3% con 1.44 jonrones permitidos por 9 entradas. Se espera que el abridor para Boston sea Brennan Bernardino, quien viene de 2 buenas actuaciones. Juntando a Bernardino con Pivetta y el bateo de los Red Sox, tienen la ventaja aquí. Apuesta por Boston. Philadelphia Phillies vs Cleveland Guardians, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Phillies en Guardians, Aaron Nola será el lanzador principal para Filadelfia. Nola ha tenido 20 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.27 y un whip de 1.08. El veterano de 9 años poncha al 24.8% de los bateadores con un 5.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 41.4% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. Peyton Battenfield iniciará por Cleveland. Battenfield en 7 apariciones tiene una efectividad de 5.19 y un whip de 1.33. El lanzador derecho novato poncha al 18.5% con un 8.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 43% con 1.82 jonrones permitidos por 9 entradas. Nola tiene una efectividad de 4.99 como visitante. El bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.42 y un whip de 1.05 en casa. En los últimos 7 juegos, están bateando 286 y promediando 5.9 carreras por juego. Apuesta por Cleveland más 1.25. Pittsburgh Pirates vs Los Angeles Angels, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 23 de julio de 2023. Pirates en Angels, Mitch Keller será el lanzador para Pittsburgh. Keller en 20 aperturas tiene una efectividad de 3.73 y un whip de 1.16. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches del 25.3% con un 7% de bases por bolas. Los roletazos representan el 45.3% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Tyler Anderson iniciará por Los Ángeles. Anderson apareció en 17 juegos en 2023 con una efectividad de 5.17 y un whip de 1.55. El lanzador zurdo poncha al 18.6% de los bateadores con un 9.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 30.5% con 1.03 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus últimas 3 aperturas,
Keller ha permitido 13 carreras con 8 bases por bolas en 18 entradas. Los Pirates tienen un récord de 27-14 en partidos con línea de carrera de 9.5 o más, enfrentando a equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o peor en esta temporada. En los últimos 7 juegos, Los Ángeles promedia 7.1 carreras por juego. Anderson tiene una efectividad de 4.76 en casa con un whip de 1.62. Apuesta por el sobre entre Pittsburgh y Los Ángeles, over 9.5. San Diego Padres vs Detroit Tigers, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Padres en Tigres, Joe Musgrove iniciará por San Diego. Musgrove en 15 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 3.16 con un whip de 1.14. El veterano lanzador derecho logra un 24.5% de ponches con un 5.1% de bases por bolas. Los roletazos representan el 43.9% con 0.84 jonrones permitidos por 9 entradas. Alex Faedo iniciará por Detroit. Faedo ha tenido 6 aperturas en el año con una efectividad de 6.98 y un whip de 1.08. El lanzador derecho de segundo año poncha al 23% de los bateadores con un 3.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 33.3% con 2.12 jonrones permitidos por 9 entradas. Musgrove ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus 5 aperturas. Los Tigres promedian apenas 3.7 carreras por juego durante el día. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Detroit tiene una efectividad de 5.54. Apuesta por San Diego en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 140. San Francisco Giants vs Washington Nationals, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Gigantes en Nacionales, Anthony DeSclafani será el lanzador principal para San Francisco. DeSclafani en 18 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.72 con un whip de 1.21. El veterano de 10 años logra un 19.4% de ponches con un 4.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 42.1% con 1.32 jonrones permitidos por 9 entradas. Mackenzie Gore iniciará por Washington. Gore ha tenido 19 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.59 y un whip de 1.45. El lanzador zurdo de segundo año tiene un porcentaje de ponches del 27.5% con un 9.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 40% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. En los últimos 7 juegos, San Francisco batea solo, 183. En sus últimas 2 aperturas como visitante, DeSclafani ha permitido 7 carreras en 5 entradas. Los Gigantes batean solo, 237 contra lanzadores zurdos y promedian 4.1 carreras por juego. Los Nacionales han ganado 5 de 6 juegos contra San Francisco. Apuesta por Washington menos 105. St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Cardinals en Cubs, Jordan Montgomery será el lanzador principal para San Luis. Montgomery en 19 aperturas tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.23. El lanzador zurdo poncha al 22.1% de los bateadores con un 6.4% de bases por bolas. Los roletazos representan el 45.9% con 0.83 jonrones permitidos por 9 entradas. Jameson Taillon iniciará por Chicago. Taillon ha tenido 16 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.05 y un whip de 1.40. El veterano poncha al 20% de los bateadores con un 6.9% de bases por bolas. Los roletazos representan el 34% con 1.63 jonrones permitidos por 9 entradas. Montgomery ha permitido una carrera limpia o menos en sus últimas 5 aperturas. Taillon tiene una efectividad de 7.27 en casa en 9 aperturas con un récord de 2-7 en esos juegos. En los últimos 7 juegos, los Cardinals batean 306 y promedian 6.3 carreras por juego. Apuesta por San Luis menos 145. Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 23 de julio de 2023. Blue Jays en Mariners, Alek Manoah iniciará por Toronto. Manoah ha tenido 15 aperturas en el año con una efectividad de 6.18 y un whip de 1.84. El lanzador derecho del tercer año ha visto caer sus ponches al 17.3% con un 14.6% de bases por bolas.
Los roletazos representan el 37.6% con 1.61 jonrones permitidos por 9 entradas. Bryan Woo iniciará por Seattle. Woo en 8 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 4.74 y un whip de 1.26. El lanzador derecho novato poncha al 28.8% de los bateadores con un 7.4% de bases por bolas. Los roletazos representan el 41.7% con 1.42 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.88 sugiere una disminución en la efectividad si mantiene su rendimiento. El récord del equipo detrás de Manoah es de 0-8 contra equipos ganadores. En sus últimas 3 aperturas, Manoah ha permitido 11 carreras en 9 1/3 entradas. Woo ha permitido 2 carreras o menos en 4 de 5 aperturas. Después de ganar los primeros 2 juegos de esta serie, los Mariners han ganado 8 de 9 en casa contra los Blue Jays. Apuesta por Seattle -130.